En la hora de la verdad, a través de Radio Red de RCN y con el patrocinio del Banco Popular, llega el editorial de Fernando Londoño. El presidente Santos resolvió traer a uno de los premios Nobel más interesantes y más discutidos y discutibles que ha habido en los últimos años, el señor Joseph Stiglitz, para que respaldara su política económica y para que hablara maravillas del gobierno. Y por supuesto para que de paso y de alguna manera apoyara también ese proceso de paz tan bonito en que nos tiene empeñados tal como lo estamos viviendo. No es sino que le pregunten a la gente del sur del país, a la gente del Caquetá y del Meta, del sur del Meta y del Putumayo y del Guaviare, cómo les está yendo, para que les cuenten las bellezas de este proceso de paz. Pero bueno, todo va a que trajo el señor Stiglitz, sin duda, una de las personalidades más interesantes en la ciencia económica y en el pensamiento político en general de los últimos años. Y le salió el tiro por la culata. Uno tiene que saber a quién invita y uno tiene que saber que si invita a una persona independiente dice cosas con criterio independiente. Y lo primero que dice cualquier observador de la política económica del país en los últimos años no es ¿cómo va a ser? Que cayeron los precios del petróleo de $100 a 50. No, que subieron los precios del petróleo de $20 a 130 y a $150. Y que los países que tenían una capacidad exportadora se vieron inmensamente ricos de la noche a la mañana y que dispusieron de esos recursos. ¿De qué manera? ¿Con qué objetivos? ¿Dónde están los grandes ahorros que se hicieron o las grandes obras que se emprendieron? ¿Dónde la transformación del aparato productivo nacional? Pues el señor Stiglitz tuvo la osadía o la firmeza o la claridad de decir: aquí el problema fundamental de la economía colombiana es que dejó pasar la bonanza petrolera y no hizo nada con ella. Lamentablemente no había nadie en el auditorio que tomara la palabra para explicarle al señor Stiglitz que la persona con quien hablaba, el señor Juan Manuel Santos, se había robado la bonanza petrolera en asocio y compañía de quienes él llama la mesa. Fue la mermelada sobre toda la tostada. Distribuyeron la bonanza petrolera entre una gran cantidad de pícaros que hacían política a la manera de ellos, es decir, para conseguir clientelas y para conseguir contratos y para enriquecerse fabulosamente. Muchos se enriquecieron con la bonanza petrolera. El único empobrecido fue el país en su conjunto. No lo digo yo, lo dice el señor Stiglitz, Premio Nobel de Economía. Ese sí merecido Premio Nobel de Economía. ¿Dónde está la bonanza petrolera? El presidente Uribe le dejó a Juan Manuel Santos una capacidad instalada de 1 millón de barriles de producción diaria. Ahí están las cuentas. Con Luis Ernesto Mejía, su inolvidable ministro de Minas, el doctor Uribe consiguió esa meta, más de 1 millón de barriles diarios de producción. Y las circunstancias económicas del mundo, que no fueron circunstancias propias del país, llevaron ese precio del petróleo a más de $100 el barril. Estamos hablando de una cifra sencillamente gigantesca. Ustedes multipliquen, si les cabe en el computador la cifra, $100 por barril, pues 130 o $150 del barril por 1 millón. Y entonces se dan cuenta de lo que esto fue, más de $40,000 millones al año durante 4 o 5 años. Estamos hablando de 160, $150,000 millones. La pregunta de Stiglitz es más que pertinente. ¿Por qué se dejó pasar esa bonanza? ¿Qué se hizo el dinero? Ahora el ministro de Hacienda, con el cinismo propio que tiene este gobierno, dice: es que nuestro problema es por la caída de los precios del petróleo. No. El problema es a la inversa. ¿Qué se hizo con el gigantesco aumento de los precios del petróleo cuando el presidente Uribe les dejó instalada una capacidad productiva de más de 1 millón de barriles por día? Que en este momento la senadora Paola Holguín hace un minuto nos habló de 880,000 barriles de producción. Eso será
el promedio de producción en el 2016, pero andamos realmente por 830.000 u 840.000 barriles de producción. ¿Por qué se cayó la producción? Porque no hay condiciones para explorar, para abrir nuevos pozos, para mantener los pozos existentes, porque las empresas petroleras están viviendo horas muy amargas, porque entre la Corte Constitucional y el gobierno les quitaron todas las garantías y no los dejan trabajar. Se le tiran encima en lo que llaman las comunidades para exigirles casa, carro, beca, todo lo imaginable, y no las dejan producir o las hacen producir a unos costos inabordables, mientras el ELN, el actual nuevo mejor amigo del gobierno, pone bombas en el oleoducto Caño-Limón-Coveñas, y mientras las FARC y el mismo ELN lo ponen en el oleoducto trasandino, y esto un día y otro día y otro día. ¿Qué pasó con la bonanza petrolera? Esa la vivimos. ¿Qué pasó con Ecopetrol? ¿Qué pasó con más de 100.000 millones de dólares que obtuvo el gobierno y con 150.000 millones de dólares que llegaron al país de pronto, de improviso, por obra del presidente Uribe en lo que atañe a la producción de barriles de crudo y por obra de las circunstancias internacionales que elevaron los precios hasta los niveles dichos? El señor Stiglitz tiene toda la razón. ¿Qué falta le está haciendo a Colombia el dinero de la bonanza petrolera? ¿Dónde está? Regada en mermelada sobre toda la tostada, y la tostada ya se la comieron los bribones que hacen política con el presidente Santos. Eso sencillamente fue lo que pasó. El país no ha reflexionado suficientemente sobre ese tema. No se ha hecho un juicio histórico suficiente sobre lo que significa esta depredación, esta traición a los intereses de Colombia. Toda esa plata debiera estar o en obras reproductivas económicamente o en obras reproductivas socialmente, en grandes hospitales, en colegios que permitan la jornada única para que los niños no se acaben de educar entre las ollas del microtráfico y las pandillas juveniles. Esas obras quedaron pendientes. No hay un hospital nuevo, no hay escuelas nuevas, las cárceles están cayendo y son antros inhumanos, donde los que entran se acaban de perfeccionar en todas las artes delictivas. Ese es el panorama nacional, y ahora enfrentar la crisis económica que se nos vino. Los indicadores de consumo lo revelan. La encuesta de Fedesarrollo es demoledora, y eso era lo que estaba manteniendo el dinamismo de la economía, el consumo de los hogares. Pero había otro factor, la construcción. Cayó el 20% el área autorizada para construir en el 2016, que es lo que se construirá en el 2017, 20% menos. La situación del país es crítica. La bonanza petrolera se la robaron. El endeudamiento externo es colosal. El endeudamiento interno insostenible. La situación de las cárceles, de los hospitales, de los colegios es sencillamente deprimente, en calidad, en cantidad, en todo. Ese es el panorama y ese es el balance del gobierno. Pero como es tan malo, ¿qué tal la idea de aumentarle un año el periodo? Es para allá para donde van. La reforma política se trata de eso. Como estamos tan bien, nos reunimos con las FARC y hemos resuelto aumentar un año el periodo de Juan Manuel Santos. ¡Qué maravilla! Escuchábamos la editorial del doctor Fernando Londoño Hoyos aquí en La Hora de la Verdad. Son las 7:19 de la mañana. Siempre se puede contagiar de buena energía, eso es pensar positivo, pensar popular. Siempre se puede con Banco Popular. De eso estamos convencidos en el Banco Popular, porque cuando nosotros los colombianos decimos siempre se puede, el país avanza con pasos de gigante. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.